Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa: las elecciones en Brasil y su impacto en América Latina. El nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. La deuda de las corporaciones privadas en América Latina. ¿Sobrevivirán la subida de las tasas de interés de Estados Unidos? Y una nueva herramienta para comprender el impacto de los impuestos en tu vida cotidiana. Data Igualdad. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La segunda vuelta es el 28 de octubre, pero la realidad es que el Brasil de la samba, del carnaval, de la alegría y el jogo bonito, votó en la primera ronda masivamente a un candidato misógino, racista, homofóbico, a un candidato que está a favor de la tortura, la intervención del ejército y el armamentismo. Los tambores de la samba pueden volverse tambores de guerra en la mayor economía de América Latina. Con el apoyo de los medios, con el respaldo del exótico grupo de congresistas BBB, que significa Buey, Biblia y Bala, que agrupa al campo, a la poderosa iglesia evangélica y a los lobistas de la industria armamentística, Jair Bolsonaro rozó el 50% de los votos y le sacó una diferencia de casi 20 puntos al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. El gran ausente fue el expresidente Lula, encarcelado en un dudoso juicio que le impidió participar de las elecciones, algo que sus seguidores y organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, consideran una proscripción. En esta elección tan única, Lula lideró la intención de voto hasta mediados de septiembre, cuando se bajó de su candidatura y buscó transferir su caudal de votos a Fernando Haddad. Pero lo más impactante es que Jair Bolsonaro no escondió en ningún momento sus opiniones homofóbicas, misóginas y racistas. Sobre la población negra dijo que no sirven ni como reproductores. A los pueblos originarios los calificó de indios hediondos. Dijo que preferiría un hijo muerto a un hijo homosexual, que había que ametrallar los barrios pobres en su conjunto para deshacerse de la delincuencia. Y a una diputada del Partido de los Trabajadores, María Rosario, le dijo que no la violaba porque no se lo merecía. El 29 de septiembre hubo multitudinarias marchas convocadas por grupos feministas en Brasil que se replicaron en otras partes del mundo. El nombre de la convocatoria era simple: Ele não, él no. Ele não por quê? Porque ele é machista, porque ele é homofóbico, porque ele segrega. Nós não vamos tolerar fascismo, não vamos tolerar. No sorprende que Jair Bolsonaro esté a favor de la última dictadura militar del Brasil, que gobernó el país entre los años 60 y la primera mitad de los 80. Tampoco que en el impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff haya dedicado su voto a favor del militar que detuvo y torturó a Rousseff en los años 60. Lo que sí sorprende y diría que alarma, Marcelo, es que un porcentaje tan alto de brasileños lo haya votado a pesar de que estas declaraciones eran públicas, no solo dichas, sino también ratificadas. Desde Río de Janeiro, el escritor y periodista brasileño Eric Nepomuceno analizó para Justicia Impositiva el trasfondo de estas elecciones. El crecimiento de la ola del tsunami de la extrema derecha en Brasil. El resultado de un largo trabajo de desmoralización de la política en general y muy en especial del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula. Para esa campaña se movilizaron todos los medios hegemónicos, monopólicos de comunicación de Brasil, más buena parte de la clase política y sobre todo lo que llamamos la dictadura de la toga, los jueces en todas las instancias, ¿no? El resultado es ese: la extrema derecha sale con una fuerza muy considerable de la primera vuelta y será muy difícil darle vuelta
al cuadro, ¿no? Es un cuadro muy, muy preocupante porque aquí no se trata solamente de extrema derecha y centro izquierda, sino de un tipo que da clarísimas muestras de ser un desequilibrado. De manera que el escenario es muy, muy preocupante, no solo para Brasil, pero para toda Latinoamérica. En la primera década de este siglo, la región vivió lo que se llamó la Ola Rosa, por el nuevo tipo de izquierda del siglo XXI, que representaron Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. De todos ellos solo queda Evo Morales en Bolivia y el postchavismo de Nicolás Maduro en Venezuela. Bolivia es la economía con mejor desempeño de la región, Venezuela la que peor anda, seguida hoy muy de cerca por Argentina, que tiene un modelo totalmente distinto, parecido al que busca aplicar Bolsonaro para Brasil. Pero más allá de esta evaluación, la realidad es que en los últimos 3 años ha habido un cambio de tendencia que ha instalado a gobiernos neoliberales de derecha en Argentina, Brasil y Ecuador. En julio, la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México marcó un giro de esta tendencia. Brasil podría tener un impacto mucho mayor, como le dijo a Justicia Impositiva Eric Nepomuceno. Gane quien gane, habrá que construir alianzas. Hay un dato importante aquí. El partido del capitán Jair Bolsonaro era inexistente, era un partido enano, y logró ahora elegir un número considerable de diputados federales y con muchas alianzas en el Senado. Es decir, el lío de la gobernabilidad se dará más bien por el cuadro económico, que es muy caótico, y el cuadro fiscal, que es muy complicado. Ahora, habrá también una oposición muy, muy feroz, ¿no? Porque hasta los medios de comunicación, con todo su profundo sentimiento de anti-PT, se dan cuenta del peligro que significa, y yo repito aquí, tener a un desequilibrado total, un hombre de instintos salvajes, primarios, ¿no? Como presidente del país más poblado y la mayor economía de América Latina. Declaraciones a Justicia Impositiva desde Río de Janeiro del escritor y periodista Eric Nepomuceno. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Uno de los tratados que mejor simbolizaron la globalización de los años 90, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido por sus siglas en inglés como NAFTA, ha dejado de existir. En una declaración conjunta, luego de 13 meses de negociaciones, Estados Unidos, Canadá y México señalaron que llegaron a un nuevo acuerdo comercial adaptado para el siglo XXI. El acuerdo tendrá un nuevo nombre, el USMCA, por sus siglas en inglés, o Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. La renegociación es una indudable victoria diplomática del presidente Trump, que prometió durante su campaña presidencial que terminaría con el acuerdo al que calificó como el peor acuerdo económico de la historia de Estados Unidos. Desde la Ciudad de México, Carlos Brown, coordinador del programa de justicia fiscal del Centro de Análisis e Investigación Fundar, le explicó a Justicia Impositiva los cambios que introduce el nuevo acuerdo. Digamos que a grandes rasgos los cambios parecen menores, pero implican concesiones muy grandes en las industrias más sensibles de los países que están involucrados en beneficio de Estados Unidos. Por ejemplo, para Canadá fue muy insistente en mantener el mecanismo de solución de controversias que tenía el TELCAN originalmente. Estados Unidos lo quería quitar. Canadá fue muy insistente y era la parte más sensible, digamos, porque con eso protege industrias como la maderera. Pero a cambio tuvo que hacer concesiones en el mercado de lácteos, que es una industria que han protegido históricamente. Y lo que hicieron fue dar acceso al mercado canadiense para productores estadounidenses. A cambio, el gobierno canadiense va a dar una compensación, digamos, para sus productores para hacer frente a la entrada de los productos estadounidenses que están fuertemente subvencionados, entonces sus precios competirán muy fuerte con los productores canadienses. Y en el caso de México, digamos, Estados Unidos es 80% del mercado
internacional mexicano va a Estados Unidos. Para un país que depende fuertemente de las exportaciones, es la base del modelo económico actual. Lo que hizo México fue ceder en el tema de contenido regional. Antes, para que un auto se considerara hecho en la zona NAFTA y se pudiera exportar con las concesiones que da la zona NAFTA, estaba 62.5% del contenido regional y ahora va a ser 75%, ¿no? Es una gran victoria para Trump y para los productores estadounidenses. El acuerdo tiene que ser aprobado en los próximos 60 días por los 3 congresos. Por el lado mexicano no se esperan grandes dificultades porque en el equipo negociador participaron experimentados miembros del equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, junto al equipo del presidente saliente, Enrique Peña Nieto. El acuerdo se da en medio de la guerra comercial de Estados Unidos con China. América Latina se ha convertido en una pieza importante de esta guerra. El apoyo de Donald Trump a los gobiernos de Brasil, Argentina y Ecuador, todos con gobiernos de derecha, ha sido parte de la batalla. El nuevo acuerdo con México y Canadá le corta las alas al tanteo de negociación que había aprobado el equipo de Andrés Manuel López Obrador con China. López Obrador quiere salir de las limitaciones del modelo exportador vigente en México desde mediados de los 80 con el ingreso al GATT, precursor de la actual Organización Mundial de Comercio. Este modelo se profundizó con el NAFTA original con Canadá y México. ¿Qué margen de maniobra tendrá el nuevo presidente con el nuevo acuerdo que reemplaza al NAFTA? Nuevamente Carlos Brown, de la Fundación Fundar. Lo que hace el acuerdo es sostener el modelo exportador que tenemos actualmente, que dado lo que había pensado Andrés Manuel sobre un cambio de modelo económico para el país, digamos que dificulta un poco porque da continuidad a lo que ya se tenía. Creo que la principal afectación sería para la industria automotriz, que es la industria más grande en México. Entonces creo que ahí la afectación sería un poco más económica de corto plazo en lo que la industria se ajusta a los cambios en el contenido regional. Y en el mediano plazo y mediano y largo, diría yo, es que dificulta cambiar las inercias de este país respecto a un sector exportador que no ha generado el crecimiento que se esperaba, ni el nivel de desarrollo, ni los empleos que se esperaban. Entonces, creo que la visión que tenía Andrés Manuel era imponer un nuevo modelo, sí, muy desarrollista, no era una alternativa a lo que ya había visto este país, pero además con una consolidación del mercado interno que ha estado bastante debilitado en los últimos años, en las últimas décadas, diría yo. Yo creo que esa era la estrategia y evidentemente se va a dificultar con la entrada en vigor de este nuevo acuerdo. Desde Ciudad de México, Carlos Brown, coordinador del programa de justicia fiscal de la Fundación Fundar. El McKinsey Global Institute, con sede en Nueva York, estima que la deuda mundial casi se ha duplicado desde el estallido financiero de 2008. Con frecuencia en América Latina, cuando se habla en los medios de deuda, se habla de la deuda pública, de la deuda estatal, pero lo que hoy le preocupa a McKinsey Global Institute y a otras organizaciones globales no es solo la deuda pública, sino la deuda corporativa privada. Este fenómeno mundial se da también en América Latina. Según datos del Banco Mundial recopilados por la ONG Jubileo, la deuda del sector privado de América Latina se triplicó en los últimos 15 años. Justicia Impositiva dialogó con el economista Esteban Pérez de la Organización de Naciones Unidas para América Latina, la CEPAL. Esta es la evaluación que hizo Pérez de la evolución y riesgo que representa la deuda privada hoy para la región. El sector corporativo no financiero aumentó su deuda de 49.000 a 289.000 millones de dólares. Y si uno mira por países, los países que más tienen deuda en el sector corporativo no financiero incluyen el caso de Brasil, el caso de México, el caso de Chile. Entonces, ese es el canal que nosotros vemos que es un canal que, digamos, que puede afectar negativamente al crecimiento.
Ahora, el tema con la política de Estados Unidos, hay cierta preocupación de que el aumento de las tasas de interés y la consiguiente apreciación, por ejemplo, la moneda del dólar, vaya a impactar de manera negativa en los mercados emergentes. Y de hecho, hay un aumento, digamos, de la vulnerabilidad. Eso desde luego que sí. La diferencia entre deuda pública y privada no es solo que el emisor sea estatal o provenga del sector privado, es también el nivel de transparencia. La deuda estatal está contabilizada en el presupuesto y la información, en general, es pública. La deuda privada, en cambio, es por naturaleza mucho más dispersa y mucho más opaca. Hay muchos más agentes que pueden contraer deuda privada. Empresas pequeñas, empresas medianas, entidades financieras, multinacionales. Cuanto más grande la compañía, más grande el impacto. Las grandes corporaciones tienen además fuentes de financiamiento a nivel internacional, todo lo cual contribuye a que sea mucho más difícil de saber qué grado de vulnerabilidad financiera tiene el sector privado. Por eso, cuando finalmente explota, toma a todos por sorpresa. Y fue lo que pasó con la crisis hipotecaria estadounidense que condujo al estallido financiero del 2008. Y en las grandes crisis de deuda del sector privado, financiero o productivo, uno de los grandes riesgos es que el Estado tenga que hacerse cargo de esa deuda. Sucedió en América Latina en los 80, sucedió en 2008, cuando diferentes países del mundo desarrollado, en especial Estados Unidos y el Reino Unido, tuvieron que rescatar al sector financiero, y puede volver a suceder hoy. En Turquía, uno de los epicentros de la crisis de los llamados mercados emergentes, el Estado es el garante de muchas inversiones privadas. En otras palabras, si las deudas en las que se basaron estas inversiones privadas caen en default, el que terminará pagando la cuenta será el Estado turco. Según Esteban Pérez de la CEPAL, uno de los grandes temas de la región a resolver es la transparencia y el grado de información que deberían tener los gobiernos para evitar crisis. Las empresas no siempre publican los datos y creo que no tienen obligación en muchos países de publicar todos los balances. Pero yo creo que es importante que las instituciones y los bancos centrales tengan la información. En Europa hay información sobre esto. Lo que hay que hacer es tratar de buscar los sectores y ver cuál es la fuente de vulnerabilidad que puede existir. Si uno ve, por ejemplo, el Banco Europeo o los países europeos tienen un detalle muy grande a nivel de sector de las transacciones que ocurren, y yo creo que eso permite un mejor monitoreo. Porque lo que nos interesa siempre ver es dónde puede haber focos de vulnerabilidad, de fragilidad para las economías, y uno de los focos siempre es el tema del sector financiero y el tema del financiamiento. El economista Esteban Pérez, de la Organización de Naciones Unidas para América Latina, la CEPAL. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Las llamadas fake news o noticias falsas están a la orden del día. La elección de Donald Trump en Estados Unidos, el referendo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, la elección de Mauricio Macri en Argentina o de Enrique Peña Nieto en México han formado parte de este nuevo fenómeno que busca manipular la opinión pública a través de las redes sociales para favorecer un resultado electoral o estigmatizar políticas y políticos. En otras palabras, es un atentado directo a la democracia. En la producción de fake news, noticias falsas y el almacenaje de información de perfiles de votantes se invierten fortunas en todo el mundo. El caso de Cambridge Analytica y el robó los datos de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos es el caso más sonado, pero no el único. Los llamados trolls, que inundan las redes con mensajes positivos o negativos de figuras políticas, es otra cara del mismo fenómeno. El objetivo de los trolls y las fake news es invadir y dominar la subjetividad del votante, orientar y teledirigir su voto. Este trabajo no se limita a influir en campañas electorales o en un referendo. Es un trabajo que se dirige a todos los terrenos del debate público de modo permanente, sea a temas económicos, a temas sociales e incluso a temas personales. En el terreno específico de justicia impositiva, que es la economía, el tema fiscal,
La inversión en salud o educación, la distorsión de la realidad es continua y comienza con los grandes medios tradicionales, sea la prensa escrita, la radio o la televisión. El mito instalado que el déficit fiscal se debe al gasto excesivo del Estado es propagado luego con un lenguaje mucho más cargado de odio, en el que se habla de vagos que no trabajan y viven del Estado, muchachas que se embarazan para recibir un beneficio. Por eso, en este campo específico es importante una nueva herramienta, Data Igualdad, que creó la ONG Oxfam. Desde República Dominicana, Rosa Cañete, de Oxfam, le explicó a Justicia Impositiva el objetivo de Data Igualdad. Data Igualdad es una plataforma online que tiene el objetivo de ayudar a democratizar las decisiones sobre políticas fiscales. Contiene los 77 indicadores que no son pura y simplemente datos fiscales, porque entendemos que la fiscalidad nunca debe ser analizada como un tema exclusivamente económico. Data Igualdad intenta facilitar esto de una manera en que la población tenga un acceso rápido, ágil y fácil a información sobre cómo su gobierno recauda, cómo su gobierno gasta, pero también a cómo estos dos indicadores, los ingresos tributarios o el gasto público, se vinculan a la garantía o no de derechos socioeconómicos y también se vinculan a la calidad del sistema democrático. El tema económico y el fiscal suele espantar a mucha gente, y en esto muchas veces yo mismo me incluyo, cuando aparece lleno de diagramas y cifras y columnas y cuadros. Data Igualdad es consciente de este problema y trabaja con dos aplicaciones, una para el público más especializado, sean economistas, periodistas, políticos, y otra más dirigida al gran público, como explicó a Justicia Impositiva Rosa Cañete de Oxfam. Cuenta con una capa que está ya lanzada. Esta capa está diseñada para el uso de investigadores, personas expertas que les interese tener acceso a datos, periodistas de investigación y, por supuesto, para cualquier ciudadano que le interese tener información. Está diseñada desde una forma técnica. La capa 2 estará próximamente en funcionamiento. Está diseñada para audiencias más amplias, para cualquier ciudadano o ciudadana sin tener ningún conocimiento específico de fiscalidad, sí le interesa saber cómo le afectan las decisiones que están tomando sus gobiernos sobre esto. Esa capa 2 estará conformada, en vez de por gráficos, por memes, en los que se explica el impacto en la ciudadanía de ciertas decisiones fiscales. Por ejemplo, vamos a tener, país por país de la región, un cálculo de cuántos médicos se podría contratar con el dinero que las empresas dejan de pagar por exenciones fiscales en un año, o cuántas viviendas se podrían construir con el dinero que las personas evaden en el impuesto sobre la renta. ¿Cómo hacer para ingresar a estas herramientas? Escriban dataigualdad.org en cualquier navegador y encontrarán en la pantalla el sitio. Hay también tutoriales para usar esta herramienta en redes sociales, sea en Twitter o Facebook de Oxfam. Y recordemos que si el mundo está como está, si América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta, se debe en parte a que el debate público, el debate en el café y en la casa, en los parques y en las calles, está en parte dominado por ese sentido común que recomienda que nada cambie. Es decir, está en nuestras manos cambiar las cosas. Una manera de combatir esta situación es con el debate informado y la movilización de una opinión pública. Y este debate informado requiere ayudar al pensamiento propio con datos concretos. Justicia Impositiva cree que herramientas como Data Igualdad contribuyen a lograrlo. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde Londres, sede de los paraísos fiscales, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.